Señor, te damos gracias porque tu amor llena nuestra vida, Señor, porque tu amor nos sostiene, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos da fuerza y nos da aliento para seguir adelante en este tiempo, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos a nuestra familia y sabemos que tú eres el que nos sostiene y sabemos que tú eres el que va delante de nosotros trayendo victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Actualmente se está viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial. Y esta crisis sanitaria ha traído un confinamiento en todo el mundo. Y muchos pensaban que este tiempo iba a ser corto, que no iba a durar tanto tiempo. Y la realidad es que este tiempo pues aún no se ha acabado. Y este tiempo ha traído crisis en el mundo, crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual. Mucha crisis ha traído esta pandemia a las familias, al mundo entero. Y muchas personas están completamente desesperadas y no encuentran el lugar para salir adelante. Están buscando en algo o en alguien para que les dé esperanza. Pero yo quiero decirte algo, que solamente encontraremos esa esperanza en el que nunca falla. Ese que nunca falla es Dios. Nuestra esperanza está completamente guardada en la voluntad y en el amor de Dios, porque tú y yo debemos de entender algo, que Dios tiene planes de bienestar para tu vida y para mi vida, y que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando en este instante, Dios tiene el control de ello. El día de hoy yo quiero hablarte acerca del tema el que me sostiene. Y en Filipenses 4:13 nos da una esperanza. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una promesa que Dios nos da a ti y a mí de esperanza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo quiero definirte lo que significa la palabra crisis. Dice que la crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Entonces estamos viendo que a nivel mundial hay una crisis porque hubo un cambio brusco de la actividad humana. Hubo un cambio brusco de todo lo que veníamos relacionándonos, todo lo que veníamos haciendo. Entramos en una crisis, pero yo hoy tengo una palabra de Dios para ti y para mí que debe de traernos esperanza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La crisis es una prueba en nuestra fe. La crisis es una etapa en nuestra vida, pero lo que va a permanecer siempre va a ser la presencia de Dios en nosotros. Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Todo podemos vencer cuando tú y yo nos tomamos y nos acercamos a la mano de Dios, al poder de Dios, y caminamos en fe, en obediencia. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en que Dios tiene el control de todas las situaciones. La crisis es una oportunidad para brillar en medio de la oscuridad. La crisis lo que viene a traer es una oscuridad al mundo, pero Cristo es la luz del mundo y la iglesia es el reflejo de la luz de Cristo, y esta es una oportunidad para que tú y yo seamos luz en medio de la oscuridad, de llevar palabras, mensaje de esperanza, de salvación, de amor, de que el único que nos puede ayudar a vencer la crisis se llama Jesucristo, que el único que nos va a ayudar a vivir una vida en victoria, confiado, en paz, se llama Jesucristo. Pero para eso la iglesia se tiene que levantar y brillar con la luz de Él en medio de la oscuridad que se está viviendo, porque somos en este tiempo, Cristo es la luz del mundo y su iglesia es luz en medio de toda tiniebla. ¿Qué es lo que va a ayudar a pasarnos esta temporada de crisis? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a pasar esta temporada de tormenta? Número uno, Dios es quien me da la victoria y la paz en la tormenta. Dios es el que nos va a dar la victoria. Dios es el que te da la victoria en este tiempo y el que te va a ayudar a pasar la tormenta, el que va a poner paz en medio de cualquier caos, de cualquier tormenta. Cuando Jesús toma el control de tu situación y de mi situación,
vamos a vivir una vida segura de que vamos a estar en victoria. No quiere decir que no van a venir problemas, no quiere decir que no van a venir circunstancias difíciles. Lo que quiere decir es que en Cristo, en la voluntad de Dios, tomados de la mano de Dios, esta etapa la vamos a vencer. Número 2, las promesas de Dios nos sostienen y ayudan a vencer la crisis. Las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido en su palabra, lo que Dios te ha hablado a ti y a mí, es lo que nos va a sostener en los momentos de crisis, en las temporadas de crisis. Dios ha dicho en su palabra: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa para ti y para mí, que nos ayuda a sostenernos en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio de la tormenta de la crisis. Que la promesa de Dios que está con nosotros todos los días es quien nos va a levantar. Y es, iglesia, yo quiero animarte a que tú encuentres las promesas que Dios tiene en su palabra para ti y para mí, para que en esta etapa, para que en esta temporada que estamos viviendo salgamos más que vencedores. Las promesas de Dios son las que nos van a sostener y nos van a ayudar a vencer la crisis. Yo quiero invitarte a que tú busques en la Biblia, y si no, busques en Google y busques promesas de Dios. Y te van a aparecer muchas promesas de parte de Dios en la Biblia, y yo te pido que tú los anotes en post-its, en una libreta, y tomes esas promesas y digas: Señor, tú has prometido, porque Dios tiene una promesa para ti, para cuando estés en enfermedad, cuando estés en escasez, cuando estés en momentos difíciles. Dios tiene una promesa en su palabra que te va a ayudar a ti y a mí a vivir una vida en victoria en esta etapa de crisis. Las promesas de Dios, te lo vuelvo a decir, son las que nos sostienen y nos ayudan a vencer este tiempo de tormenta. Número 3, lo que necesitamos para pasar esta crisis es descansar en las promesas de Cristo, descansar en su amor, descansar en su verdad, descansar en la presencia de Dios, sabiendo que todo puede venir, que todo puede pasar, pero si Dios está de nuestro lado, no va a llegar a nuestra vida momentos en los cuales Dios nos va a abandonar, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Lo que necesitamos para pasar esta etapa de crisis es descansar en las promesas de Dios. ¿Qué promesas Dios te ha hecho a ti? Tómalas en este momento y dile: Señor, tú has prometido, y dile lo que te ha prometido en su palabra: estar contigo, ayudarte en tu necesidad, el estar, dice la palabra de Dios: venid a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo le daré descanso. Esa es una promesa. Ve delante de su presencia: Señor, yo te entrego mi carga, te entrego mi preocupación, te entrego esta crisis emocional, te entrego esta crisis económica, porque yo sé que el único que puede levantarme eres tú. Te entrego todo. Necesitamos descansar en las promesas de Dios, necesitamos descansar en la palabra de Dios. Escucha esto: la crisis o las tormentas de la vida son temporales, pero la promesa de Dios son eternas. Las crisis son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Lo que tú y yo estamos pasando en este tiempo va a pasar, pero lo que va a permanecer para siempre son las promesas de Dios. Es el amor de Dios, es la fidelidad de Dios, es el poder de Dios rodeándote a ti y a tu familia, y enseñándonos que este tiempo es un tiempo en el cual la iglesia se levanta para brillar en medio de la oscuridad, porque hemos obtenido la victoria en Cristo Jesús, porque hemos obtenido la victoria que nos ha dado al creer en Él, al vivir en Él, al confiar en Él, porque sus promesas son eternas. Sus promesas nos darán la victoria, su presencia nos guiará hacia buen puerto. Muchos pueden pensar: es que tú no estás pasando lo que yo estoy viviendo, es que en el lugar donde yo estoy no se puede avanzar, es un lugar seco, es un lugar que están ahogando mis sueños, es un lugar donde hay mucha tribulación. Pero yo quiero decirte, yo quiero animarte a que tú en este tiempo te levantes en fe y digas: Señor, yo camino tomado de tu mano. Fíjate, estamos cumpliendo un año en el cual tuvimos una crisis familiar muy fuerte en cuestiones de salud.
Ustedes saben que mi mamá hace un año estuvo enferma y le diagnosticaron 3 horas de vida, en los cuales pues era una angustia terrible para nosotros al escuchar esas palabras, y comenzamos a orar y a clamar y pedirle a Dios que si era su voluntad, Él podía cambiar ese diagnóstico, que Él tenía el poder para hacerlo, que solo dijera la palabra y la palabra sería, y que mi mamá sería restaurada. ¿Sabes? Esas 3 horas pasaron a 2 días, de esos 2 días pasaron una semana, y el diagnóstico cambió porque el Señor lo cambió. Pero esos tiempos, esos momentos son tiempos de angustia terrible, donde solamente la mano de Dios, las promesas de Dios nos pudieron sostener. A partir de esta etapa para acá hemos tenido etapas de crisis en todas las etapas que tú puedas, en todas las áreas que tú puedas imaginarte, familiares, con cuestiones de enfermedad, económicas, porque pues obviamente al estar en la pandemia se cerraron muchas cosas y muchos proyectos personales que teníamos se vieron detenidos en este momento. Pero yo puedo decirte que la fidelidad y el amor de Dios han estado ahí siempre para sostener a nuestra familia, han estado ahí siempre para mostrarnos que Él tiene el control de todas las cosas, y Él nos ha enseñado a soñar, y seguimos soñando. No importa la situación o el lugar donde estemos, lo que estemos viviendo en este momento, porque en Dios haremos proezas, porque en Dios haremos proezas, porque en Dios viviremos nuestros sueños, los sueños que Él ha puesto. Él los levantará y les dará vida nuevamente. Te digo algo, no es el lugar donde estás, es lo que te atreves a soñar en el lugar donde tú estás. Muchas personas han vivido situaciones difíciles, han estado en la Biblia, hemos encontrado personajes que naufragaron, estuvieron en la cárcel, fueron vendidos como esclavos, como José, pero al final de cuentas en su corazón seguían firmes en el sueño que Dios les había dado, mantenían firme su fidelidad delante de Dios, porque ellos tenían un propósito, porque ellos tenían una promesa, y esas promesas los sostenían. Y yo quiero animarte, iglesia, en esta mañana, que tú te sostengas de las promesas que Dios tiene preparadas para tu vida. Te lo vuelvo a decir, escribe cada una de las promesas, y cuando estés en oración comienza a orar y declara: Señor, porque tu promesa es esta, y tú eres fiel y verdadero para cumplir tus palabras, tú eres fiel y verdadero para cumplir tus propósitos en mi vida, porque mi futuro y mi presente y mi futuro están en tus manos. Te lo vuelvo a decir, no es el lugar donde tú estás, es lo que te atreves a soñar en este lugar. Necesitamos soñadores, necesitamos una iglesia que sueñe en las promesas de Dios, una iglesia que vea que el evangelio se sigue predicando. No importa, aunque el lugar físico, el auditorio, por esta breve etapa esté cerrado, o solamente tengamos un poco tiempo, un cierto porcentaje de las personas que pueden venir a la iglesia, pero tú puedes hablar, tú puedes predicar a tu familia, a tus vecinos, a los que están en necesidad. Llévales el mensaje de esperanza, llévales el mensaje, llevemos el mensaje. El evangelio de Jesucristo no puede ser detenido por ninguna crisis. Y yo te tengo una noticia: la palabra del Señor nunca se ha detenido a través de la historia por ninguna crisis. Al contrario, en los momentos más difíciles, la palabra de Dios se levantó y siguió predicándose a toda la gente que tenía necesidad. Necesitamos seguir soñando. No permitamos que la crisis del presente apague nuestros sueños. Dejemos que las promesas de Dios nos hagan soñar y nos lleven a un futuro glorioso. No permitamos que nuestros sueños sean apagados. No permitamos que nuestras ilusiones sean apagadas. No permitamos que nuestros proyectos que el Señor nos ha dado sean apagados, sino entendamos que el Señor tiene el presente y el futuro de tu vida, de tu familia, de mi vida, de mi familia en sus manos, y Él tiene el control, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, llevándonos a lugares donde Él tiene preparados para tu vida y para mi vida. La autoridad que Dios nos dejó para pasar este tiempo se encuentra en las promesas que Él nos dio. Este tiempo, te lo vuelvo a repetir, va a pasar
pasar, pero lo que va a permanecer son las promesas de Dios, y lo único que nos va a sostener en este tiempo es el amor, la gracia, la misericordia, la fidelidad, la palabra de Dios en nuestras vidas. Las tormentas de la vida son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. ¿Qué te ha prometido Dios? Se lo vuelvo a repetir: aférrate a esas promesas, toma esas promesas y dile: Señor, tú prometiste caminar conmigo y no dejarme solo, y hoy creo que tú estás a mi lado, y hoy creo que yo no estoy solo, y yo creo que tú vas delante de mí abriendo las puertas que estaban cerradas. Señor, tú estás abriendo lugares de bendición, tú estás preparando un lugar de victoria, de bendición para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para las personas que han confiado y están esperando. Yo creo que tú vas delante de mí mostrándome un mejor camino, un mejor camino. La crisis quiere destruir tu presente, pero las promesas de Dios construyen nuestro presente y nos dan un futuro lleno de alegría, lleno de fe y lleno de bendiciones. No te detengas, sigue soñando, sigue caminando, sigue creyendo, porque el que nos sostiene es Cristo, porque el que nos sostiene es el Todopoderoso, y Él nos da la victoria en este tiempo. Dios no nos dejará en este tiempo, en este presente, hasta cumplir sus promesas en nuestras vidas, porque el que comenzó la obra, Él mismo la terminará y la perfeccionará en tu vida y en mi vida. No es tiempo de lamentarnos, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder, es tiempo de meternos en lo secreto con Dios, porque el que se mete en lo secreto con Dios, Dios lo recompensará en lo público. Otra de sus promesas que Dios tiene para ti y para mí. Necesitamos buscar la presencia de Dios, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y este es galardonador de los que le buscan. Yo aquí veo una promesa que tú y yo, cuando nos acercamos a su presencia con fe, con esperanza, sabiendo que Él nos escucha, Él va a galardonar, Él va a bendecir, Él va a recompensar tu búsqueda, tu fe, tu fidelidad, porque Él lo prometió. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, y este es galardonador de los que le buscan. Dios es el que nos da nuestro galardón, Dios es el que da tu galardón, Dios es el que te bendice, Dios es el que te sana, Dios es el que restaura tu familia, Dios es el que derriba toda crisis económica y te lleva a lugares de bendición. Iglesia, sostengámonos de las promesas de Dios, del amor de Dios, de la mano de Dios, porque Dios en este tiempo no dejará, ni te dejará a ti, ni me dejará a mí en nuestro presente, hasta cumplir lo que Él ha prometido y lo que Él ha decidido en su corazón hacer en tu vida y en mi vida. La crisis no debe anular nuestros sueños. Las promesas son para enfrentar la crisis. Nuestros sueños no quedarán abandonados, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Así que sosténte de las promesas que Dios tiene para ti. Así que no abortes los sueños, así es que no anules los sueños que Dios te dio, sino sigue adelante, porque Él es el que te sostiene. Él es el que sostiene a tus hijos, Él es el que sostiene a tu matrimonio, Él es el que sostiene tu trabajo, tu entrada, tu salida. Él es el que te sostiene, Él es el que suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el que nos sostiene. Él es el único que pueda ayudarnos. Como te lo dije al principio, muchos buscan en lugares, en personas, en personajes de la política, en muchas situaciones, pero el único que nunca va a fallar se llama Jesucristo y está de nuestro lado. Él es el único que ha prometido palabras de vida eterna. Él es el único que ha dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una promesa más a la cual tú y yo podemos sostenernos, la vida abundante que el Señor ha prometido para ti, para mí, para tus generaciones, para mis generaciones.
No dudemos en caminar a la presencia de Dios. No dudemos en correr a la presencia de Dios. No dudemos en la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, y se cumplirá cada una de las frases, de las promesas, de las palabras que están escritas acerca de ti y acerca de mí en la Biblia. Hoy yo quiero platicar acerca en la Biblia hay muchos ejemplos de muchos hombres que pasaron por situaciones difíciles, por crisis, y el único que los sostuvo fue Dios. Pero me encanta el libro de Habacuc, porque Habacuc es muy sincero en el capítulo 1 y 2. Los subtítulos que aparecen ahí acerca de la queja de Habacuc. Había queja en su corazón por lo que se estaba pasando, por la crisis que estaba viviendo, por las circunstancias que estaban rodeándolo alrededor de él. Yo quiero que tú vayas conmigo a Habacuc capítulo 1 versículo 2, y dice así: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades, porque debo mirar tanta miseria. Donde quiera que mire veo destrucción, violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Sabes, él estaba pasando una etapa, la nación estaba pasando una etapa de crisis. Él estaba pasando una etapa de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, y podemos pensar, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto? Y podemos llenar nuestra mente de tantas cosas, así como lo hizo Habacuc. Dice el versículo número 4, dice: la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Aquí vemos a una queja o a una situación que se estaba viviendo en esa etapa. Pero en el capítulo 2, Dios le da una promesa a Habacuc que reconforta su corazón. Y dice en el capítulo 2, versículo 3: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a duda sucederá, no tardará. Aunque tú y yo veamos que pueden tardar las promesas de Dios, pero las promesas de Dios se van a cumplir, van a llegar en el momento indicado, van a llegar en el momento justo para levantarte a ti, para levantarme a mí, para sostenernos, para traer esperanza. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que se demore en llegar, espérala con paciencia. Tenemos que esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, porque de cierto se van a cumplir cada una de ellas. Y Habacuc se reconforta en su corazón y escribe en el capítulo 3, en el versículo 2, dice esto: he oído todo acerca de ti, Señor, y estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Habacuc entendió que Dios ya había ayudado a la nación, que ya los había ayudado en otro tiempo. Y me encanta la segunda parte de este versículo que dice: en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y dice: recuerda tu misericordia. Cambió el corazón de Habacuc porque recordó las promesas de Dios, recordó los hechos poderosos que Dios había hecho en la nación. Si se escucha en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez. ¿Sabes? En ese tiempo de necesidad, tal vez tú no lo has visto o tal vez sí te has acordado, pero Dios ya nos ha ayudado en otras etapas de crisis. En otro tiempo de tormenta en tu vida y en mi vida, Dios ya nos ha ayudado. Y esto no va a ser la excepción. Dios nos va a ayudar. Él va a rescatarnos. Él va a meter la mano y nos va a sacar de la necesidad y nos va a mostrar cosas gloriosas, porque sus promesas son eternas, porque Él es el que nos sostiene. Dice en el versículo 17, sigue
sigue hablando Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den su fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Él hizo una analogía de lo que es una crisis económica, de lo que es una crisis difícil en ese momento. Dice: aunque no florezcan, aunque no tenga vides, aunque no tenga esto, aunque no tenga rebaños, aunque no, pero dice el versículo 18: aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo puedo decirte, y tú y yo podemos tomar esta palabra, y no vemos esto y estamos pasando por crisis económica, emocional, bla, y todo esto, y tú y yo podemos decir: aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios que me levanta, me gozaré en el Dios que me da vida, me gozaré en el Dios que me da fuerza, me gozaré en el Dios que provee y suple todas mis necesidades. Dice el versículo 19: el Señor soberano es mi fuerza, el que me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. El Señor soberano es mi fuerza. Una promesa más: el Señor es mi fuerza. Todo aquel que no tenga fuerza, diga en este momento: el Señor es mi fuerza. Iglesia, anímate. Anímate, porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Tenemos al que nos sostiene de nuestro lado. Yo hoy quiero terminar con 4 puntos. Número 1: las crisis, las tormentas de la vida son temporales. Las promesas de Dios son eternas. Aférrate, aferrémonos a las promesas de Dios. Aferrémonos a las promesas de Dios. Día a día, en el momento más difícil, aférrate a las promesas de Dios. ¿Sabes cuál fue mi oración cuando nos dijeron que tenía 3 horas de vida mi mamá? Me encerré en el auto, y comencé a llorar y comencé a recordar cuando llegaba de niño de la primaria, de la secundaria, y tantas cosas que comencé a recordar de mi mamá, y comenzaba a llorar y decía: yo quiero mi mamá conmigo más tiempo, y comencé a orar. Pero en eso vino en mí una frase que dije: Señor, tú con tu palabra dijiste que hiciste los cielos y la tierra, dijiste: hágase la luz, y la luz se hizo. Tu palabra es poder. Solo di tu palabra, Señor. Solo di tu palabra y mi mamá vivirá. Solo di tu palabra, vive, y ella va a vivir. Solo di tu palabra y ella va a sanar. Y yo le dije: Señor, yo me aferro a esta promesa del poder de tu palabra. Solo di tu palabra, solo di tu palabra. Y sabes, el Señor sanó a mi mamá. Y así hay otras historias que podemos platicar, pero el punto número nos lleva a esto: que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, de acuerdo a sus promesas, a su voluntad, a que Él tiene el control de todo. Necesitamos reconocer que Él es el dueño de todas las cosas, y que en Él podemos hacer proezas de acuerdo a su perfecta voluntad. Todo lo podemos en Cristo. Número 3: descansa en sus promesas. Si estás afligido en este instante, si en este instante no sientes esa paz en tu corazón, descansa en las promesas de Dios, porque Dios dice en su palabra, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no la conoce el mundo, porque ellos no la conocen, porque solamente viene de Dios la paz que permanece en nuestro corazón. Deja que la paz de Jesús llene tu corazón y te comience a guiar a lugares de bendición. Número 4: Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andemos por el valle de la desesperación, iglesia, aunque andemos por el valle de la crisis, en la crisis que tú quieras, no importa.
Dios está contigo y Él te sostiene. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento y nos van a llevar a pastos delicados, junto a corrientes de agua, a lugares de bendición, de provisión, porque Él es el buen pastor, el que nos sostiene. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú y yo podamos vivir confiados en la presencia de Dios, a que nos levantemos en este tiempo y seamos luz en medio de las tinieblas, declarando las verdades poderosas de Cristo Jesús en su palabra y en nuestras vidas. Yo quiero animarte que ahí donde tú estés te pongas de pie y levantemos una oración en esta mañana. Y le digamos: Dios del cielo, en ti hemos puesto nuestra confianza. En ti hemos puesto nuestra seguridad, Señor. Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos si solamente en ti está nuestra paz? Si solamente en ti está nuestra vida, si solamente en ti somos completos, Señor, en tu presencia. No tenemos a nadie más que ir, sino solamente a ti. Tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú lo eres todo, Señor. Señor, y hoy nos aferramos a tus promesas y hoy declaramos que tú eres el que nos sostiene en medio de cualquier situación, de cualquier necesidad. Tu amor nos sostiene, tu presencia nos sostiene. El que nos sostiene es Cristo, el Todopoderoso. Hoy vivimos en fe, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan, y hoy buscamos tu nombre, y hoy buscamos tu presencia, y hoy buscamos, Señor, tu rostro con todo nuestro ser. Señor, hoy nos humillamos nuestra vida y te entregamos, Señor, todo lo que somos. Señor, hoy declaramos que tus promesas nos ayudan en este tiempo y nos sostienen a vivir una vida en victoria. Hoy renunciamos, Señor, a todo pensamiento que anule nuestros sueños, a todo pensamiento de depresión, de tristeza. Es quitado de nuestra vida y son puestos pensamientos de paz, pensamientos de verdad, pensamientos de vida, pensamientos que provienen de tu corazón, Señor. Señor, te doy gracias, Dios, y en el nombre de Jesús, todo aquel que esté en una necesidad en este tiempo, en este momento, Señor, yo entiendo y sé que tú eres su proveedor. Señor, en el nombre de Jesús, suple y provee en su necesidad económica, espiritual, emocional, en salud, Señor, porque tú eres el sanador, porque tú eres el proveedor, porque tú eres el que restaura las vidas, Señor. Señor, te doy gracias porque tu amor nunca deja de ser y tu amor nos sostiene. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Síguete conectando. Bendiciones.